Hola YouTube, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a tener un vídeo muy chulo y es que lo vamos a dedicar, cómo no, a Ernest Hemingway. En este libro tengo que hablar sobre todo de los cuentos de Hemingway. Tengo que deciros que es una lectura súper interesante y que recomiendo un montón. Y diréis, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, porque Hemingway ya sabéis que fue periodista de guerra. Hemingway además vivió situaciones muy interesantes del siglo XX. Vivió París en uno de los momentos más increíbles de su historia, ¿no? En esos años 20, cercanos a los 30, en los que realmente se vivía en París un momento de encuentro y de pasión artística. Vivió muy de cerca la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y tuvo una etapa africana muy interesante. La verdad es que de Hemingway podemos destacar muchísimas cosas, pero si hay algo que a mí me interesa y me entusiasma de sus cuentos es precisamente que nos abre una puerta enorme a todas esas vivencias que él tuvo, desde su etapa en Cuba hasta cómo vivía la guerra, hasta cómo vivió esa etapa parisina. Ya sabéis que yo he dicho muchísimas veces que París era una fiesta, es precisamente mi libro favorito de Hemingway. Está un poco lejos del Viejo y el mar, no tiene nada que ver con parte de su obra, pero sin embargo es una obra muy completa en la que podemos entender muy bien qué ocurría en ese París de los años 20, ¿no? Podemos incluso entender muy bien cómo se influían unos artistas sobre otros, y ya no solamente en el mundo editorial, ya no solamente escritores, había también artistas de otros muchos sectores que estaban continuamente interviniendo en esa vida social y esa vida artística del momento. Pero bien, hoy vengo a centrarme en los cuentos de Hemingway. Este libro que tengo aquí y que ya os enseñé la semana pasada y del que ya os he hablado por Instagram y también en podcast, este libro es una verdadera joya. Tiene unos cuentos fantásticos, yo sigo quedándome con Colinas como elefantes blancos, es uno de mis cuentos favoritos de la vida, de la historia, y diréis, ¿pero por qué? Si es un cuento muy simple. Porque si hay algo que envuelve la obra de Hemingway, si hay una característica que a mí me entusiasma de Hemingway, es la capacidad que tiene de contar cosas sin decirlo de una manera tan clara. Y Colinas como elefante blanco es el claro ejemplo de esto. Es cierto que Hemingway puede ser muy explícito en muchos momentos, pero en otros muchos deja que el lector entienda o lea entre líneas, ¿no? Deja que sea el lector el que realmente desarrolle esa parte más reflexiva, ese pensamiento sobre lo que él está contando o sobre el tema del que él está hablando. En cuentos de este estilo, como en el caso de Colinas como elefantes blancos, vemos perfectamente cómo una conversación simple entre una pareja nos puede dejar pensando mucho rato sobre qué es lo que realmente preocupa a esta pareja. Yo creo que tengo bastante claro lo que es, pero no voy a destriparle a nadie, pero es precisamente esta la esencia, ¿no?, que yo encuentro de Hemingway en este tipo de cuentos, cómo él va haciendo que el lector sea parte de la conversación, cómo él va haciendo que el lector tome partido dentro del propio relato o dentro del propio cuento. Hemingway es un claro ejemplo de esto, de autores que permiten que el lector sea parte indispensable del relato que está contando. ¿Y por qué digo parte indispensable? Porque sin el lector no hay historia, es decir, no tenemos un cuento que termine habiéndonos contado algo muy concreto, no tenemos algo que puedan interpretar de una misma forma dos personas. Puede ser que sí, que coincidan en un pensamiento, pero puede haber otra voz discordante que nos diga, oye, pues yo creo que aquí se refiere a esta otra cosa, ¿no? Esa es la magia y el poder que tiene Hemingway en estos cuentos. Y que por supuesto vemos reflejado también en sus libros. Lo que pasa es que al tener una diversidad tan grande de cuentos y cuentos tan cortos, en muy poquitas páginas hemos podido ver a un Hemingway muy diferente. Por esto precisamente es por lo que a mí me está encantando tener este libro en la mesita de noche, como bien os dije el domingo pasado. Este libro no solamente me está permitiendo conocer al Hemingway que ya conocí en París era una fiesta, sino que me está permitiendo también conocer las distintas facetas, las distintas etapas de ese Hemingway profundo, de ese escritor que fue evolucionando también con su obra. Como muchos sabéis y como yo ya también he introducido en este libro,
Hemingway es un escritor que ha evolucionado, un escritor que en su vida tuvo distintas etapas y vivió distintas situaciones que le hicieron ver la vida de una manera muy distinta, ¿no? En estos cuentos podemos ver esa evolución, podemos ver esas distintas fases de la vida de Hemingway y podemos acercarnos mucho más a él como escritor de lo que tenemos capacidad de hacer en cualquier libro concreto, en cualquier novela que esté, que tenga una trama de inicio a fin continua. Creo que además Hemingway como escritor y como persona es un personaje bastante interesante, ¿no? La vida de Hemingway, su muerte, son hechos ultra interesantes para investigar un poquito más. ¿Por qué Hemingway se suicida? ¿Cómo es que toda su familia, es decir, su padre, sus hermanos, se suicidaron también? A mí hay cosas de Hemingway que me inquietan muchísimo y que además me hacen que me interese mucho más por su obra, descubrir cuál era el pensamiento de Hemingway. Y esto me lleva a mencionar un libro del que hice reseña hace poquito en el canal, que se llama Las vírgenes suicidas, y hay algo que me ocurre con Hemingway como persona, que también me ocurría en este libro. Yo decía en mi reseña de Las vírgenes suicidas que algo que me inquieta mucho del libro es que el lector no es capaz de entrar en la mente de las niñas, de estas hermanas. El lector se queda muy en la superficie de lo que ocurre porque el propio escritor no quiere que sepamos más de lo que sabemos en la vida real. Y es que es así. Cuando tú conoces a una persona o cuando sabes de una persona, no conoces el 100%, nunca conoces el 100%, porque es imposible que entres en su cabeza, ¿no? Y eso fue algo que a mí me llamó la atención en Las vírgenes suicidas como libro, que el libro nos dejara tan fuera de la historia, ¿no? Que el libro realmente te pidiera tanto como lector, que te pidiese que actuases con los personajes de un libro como si estuvieras actuando en la vida real con una situación parecida, ¿no? Al final, que un libro del que tú estás acostumbrado a recibir absolutamente todo te deje con la miel en los labios es algo que sorprende. Hemingway tiene parte de esto, tanto en su vida personal como en sus relatos. Yo os invitaría a que conocierais este libro, que indagaseis en sus cuentos, que los tomaseis un poco casi como deberes del año, ¿no? Un cuento cada día antes de dormir y a ver qué descubro de Hemingway en este ratito. Tengo que deciros que los cuentos se leen súper rápido, tenemos cuentos que podéis leer desde en 1 minuto hasta en 5, son cuentos muy ligeros, podéis llevar este libro en el bolso, aunque parece un poquito grande, pero no lo es un libro bastante manejable y al final, pues esto, si tenéis un ratito, podéis leer un cuento de Hemingway. Si no sois de leer mucho por la noche o en la cama, como es mi caso, pues un cuento corto de Hemingway siempre os da tiempo a leer y no os cuesta. Y al final, poco a poco vais introduciéndoos en este escritor tan interesante. Yo sé que hay muchas críticas sobre Hemingway, críticas negativas. Hay mucha gente que rechaza la literatura de Hemingway, ¿no? Que no encuentran ese poder, pero yo os recomendaría que le dieseis una oportunidad porque Hemingway, para mí, a mi gusto, a mi juicio, es un autor infinito. Dejadme en comentarios si tenéis algún cuento, algún escrito de Hemingway que os guste especialmente. Por supuesto, si tenéis algún libro de este autor que me recomendéis. Y por supuesto, si tenéis cualquier opinión sobre cualquiera de los aspectos que yo he ido comentando. Si este vídeo os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta. Y por supuesto, recordad que cada miércoles tenemos podcast en vuestra aplicación de escuchas favorita. Ya sabéis que si aún no os habéis suscrito al canal, podéis hacerlo dándole aquí o ver contenido extra, más contenido del canal dándole aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast. Un besito a todos. Adiós.